¿Qué tal, amigos? Damos inicio a esta entrevista, en esta ocasión con Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariuxi, a todos los que nos acompañan. Encantados. Preguntas de cajón, muchos temas que vamos a abordar, tenemos un panel de medios públicos que también van a dar a conocer sus inquietudes, pero bueno, quejas que no son nuevas además, ¿no? La falta de medicamentos en esta ocasión también se han reiterado, sobre todo para enfermedades de pacientes con cáncer. Quisiéramos saber en este momento cuál es el stock de medicamentos con el que cuenta el IES. Bueno, estamos al 100% abastecidos y lo mejor que creo que pudimos hacer es pedirles a ustedes mismos, a los periodistas, a los medios de comunicación, que más allá de escuchar a una u otra parte, vamos directamente a los hospitales y evidenciemos el stock que nosotros tenemos ahí. Pudimos hacerlo ya en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, en el Hospital Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil, ya iremos también al Hospital José Carrasco de Cuenca, que son hospitales de especialidades, para evidenciar que sí existe. Lamentablemente ha existido una distorsión con relación al abastecimiento, y eso lo podemos explicar tranquilamente. Una distorsión. Usted hizo un recorrido efectivamente en los medios de comunicación e hicieron este seguimiento de su visita, pero ¿qué sucedió, por ejemplo? Un caso en particular que se difundió mucho en las redes sociales de una enferma de esclerosis múltiple que se quejaba por la falta del medicamento interferón beta 1A en el IES. ¿Se pudo resolver este caso? ¿Existe o no existe este medicamento? Sin duda alguna siempre existió. Lo que ocurre, hay dos casos diferentes. El caso que tú mencionas de aquella persona que ha venido siendo atendida de manera permanente en el Carlos Andrade Marín, la idea es que ella no solamente envía a un familiar a retirar la medicina, sino que nosotros tenemos la obligación, hasta por responsabilidad de nuestros propios médicos y del hospital, de hacerle un chequeo cada cierto tiempo. Evidentemente la paciente se hacía atender en un médico privado, pagado con sus propios recursos, que le mandaba y le recetaba esta medicina. Es decir, ella no iba. Pero el IES no solamente es un despachador de medicina, tengo la responsabilidad, insisto, de hacerle un chequeo. Iba en ciertas ocasiones, hemos evidenciado que ha retirado esa medicina, en otras mandaba a un familiar, pero parece que no quería que se le hagan los chequeos. Creo que se ha entendido el mensaje, ella ha comprendido, yo incluso hablé personalmente con ella, y se le sigue suministrando normalmente este medicamento, que evidentemente lo tenemos también en stock. Tengo entendido que también se han dado resoluciones, ciertos seguimientos por parte de un consejo que está integrado, liderado por el Ministerio de Salud, pero ¿se han incluido otros medicamentos que estén fuera de este cuadro? Por supuesto. Ahí lo que siempre hay que tener claro es que de los casi 800 medicamentos, tipos de medicamentos que tiene el cuadro nacional de salud aprobado por el Ministerio de Salud Pública, no solamente existe medicina que pueda costar poco, hay medicina extremadamente cara, en una sola ampolla. Lo evidenciamos recientemente en la visita que hicimos a Guayaquil, más de $800 por cada ampolla, y está dentro de este cuadro que además cubre enfermedades catastróficas, huérfanas, raras y especialmente cáncer. Lo que ocurre es que fuera de este cuadro también hay otras medicinas que también las suministramos previa aprobación a esta comisión que tú, Mariuxi, acabas de mencionar, y que está conformada por más de 15 instituciones entre el sector público y sector privado, por médicos, especialistas, científicos en esta materia, que evidencian si es que un medicamento es eficaz, si es que está corroborado que funciona, se lo suministra. Si es que es experimental, no. Ahí viene el tema. Cuando existen ciertas farmacéuticas que tratan de imponer la marca de su medicamento, porque evidentemente es tremendamente rentable hacerlo para ellos, pero que no está evidenciado, que no está evidenciada su eficacia en el paciente. Entonces, obviamente que hacen un trabajo por debajo muy fuerte con los pacientes, a los cuales yo obviamente y perfectamente les entiendo, pero hacen un trabajo con los pacientes, incluso con los médicos, en donde tratan de direccionar cierto medicamento. Lo cierto es que fuimos con todos ustedes a evidenciar que sí existe el medicamento o la alternativa a la marca también que se pedía. Eso es lo importante. Este direccionamiento también es muy importante, lo que usted está hablando de los medicamentos, porque también un constante cuestionamiento se ha dado frente a la fuga de estos medicamentos, a los contratos a dedo canalizados a ciertas farmacéuticas. Y en este marco que ha emprendido el presidente Lenín Moreno anticorrupción, ¿cuáles son estos ejes que se están en este momento ejecutando dentro del IES, de los hospitales del IES? Hay dos cosas. La primera, que es bastante buena, que tuvo sus dificultades al inicio, pero lógico, dentro de un proceso nuevo se dan estas cosas. Se trabajó con el CERCOP, de modo que hay un catálogo electrónico, todo es transparente, aplastas un botón y solamente se compra la medicina que está ahí en el catálogo, que es de la que ya hemos hablado dentro de este
de este cuadro. No existe manera de direccionar la compra a ninguna farmacéutica, más bien le exigimos a que los proveedores nos cumplan, o si no serían declarados proveedores incumplidos. Y la otra era el problema que teníamos, que hemos mejorado muchísimo, en donde, acuérdense, en el Teodoro Maldonado en su momento se encontró que se robaban la medicina en funda. Eso ha dado lugar a que nosotros tengamos ya más de 50 personas detenidas por distintos motivos. Algunos y muchos de ellos justamente por este tema de medicina. Ya separados de la institución. Separados, más de 200 personas inclusive destituidas. Es decir, en ese sentido se ha trabajado con una mano muy firme y de cara al combate a la corrupción, tal es así que incluso ya existe un nuevo programa que lo hemos implementado de prevención contra la corrupción. ¿De qué se trata, para sintetizar esta idea? Bueno, lo lanzamos recién, hace pocas semanas, se llama el sistema Así es el sistema más transparente de combate a la corrupción que yo conozca, que lo hemos implementado, único en el país, en donde absolutamente todo proceso de contratación de hospitales, de adquisición de medicamentos, insumos, equipamiento, necesariamente tiene que hacerse en una sala que, bueno, yo le he denominado el Gran Hermano, porque todo está filmado, se lo sube en tiempo real, para que cualquier persona lo pueda ver, y adivine usted el principal interesado en verla, el proveedor, pues, el que obviamente, si es que está pendiente, que no le hagan trampa. Y que hace una propia auditoría, ¿no? De lo que una está propia sucediendo auditoría. En ese momento, eso entonces, sumado al call center que recepta denuncias y a las pruebas de confianza que les tenemos que hacer, y ya arrancamos, van más de 60 que se han hecho y que se tienen que completar las 600 pruebas de confianza a nivel nacional a todo aquello servidor público, funcionario que necesariamente trabaje en procesos de contratación pública, adquisiciones, etcétera. Si es que no se someten a estas pruebas, ellos no pueden trabajar en estas unidades del IES. Esta entrevista tiene una característica muy peculiar, particular e interesante. Se reúnen por primera vez todos los medios públicos, así que existen otras interrogantes para usted. Los presentamos con Giovanna Tassi de Radio Pública. Giovanna. Gracias, Mariuxi. ¿Cómo está, señor ministro? Bueno, yo quisiera hacerle este tipo de pregunta a usted en cuanto a la infraestructura que se está trabajando, que se está repotenciando, y cuáles son las unidades que se van a inaugurar. ¿Podría darnos una información? Muchas gracias, Giovanna, encantadísimo. Sí, porque esto a mí me alegra siempre el día cada vez que revisamos los proyectos que se están haciendo la realidad, esos sueños que todos queremos que se hagan realidad. Aquí muy brevemente, ¿no? Este es el nuevo hospital con el cual contará la capital, el primer hospital pediátrico del IES, con una inversión superior a los 72 millones de dólares, probablemente llegue a los 80, estamos finiquitando ese asunto, y que será empezada su construcción a finales de este mismo año. Además, tiene más de 200 camas. Además de eso, tenemos el hospital que ustedes también les llevé a que nos visiten, esa tremenda infraestructura del nuevo hospital de Manta, ¿no? Aquí está, que lo vamos a inaugurar, si todo sale bien, esperamos que así sea, a finales de este mismo año. Ya está en construcción y lo vamos a inaugurar. Tiene más de 200 camas. Ustedes saben también que en diciembre de este año, 6 de diciembre, vamos a tener otra buena noticia para Quito, en donde inauguramos el hospital más grande de acá, de la capital, un hospital de 450 camas con una inversión de casi 200 millones de dólares. Inclusive ya hemos convocado a los profesionales de la salud para que ya tomarlos en cuenta y poderlos contratar. Bueno, también tenemos unidades de primer nivel que son tan necesarias, como por ejemplo, bueno, acá en Quito vamos a reforzar el tema, la de Tumbaco, nos hemos comprometido, lo vamos a hacer, centros maternos infantiles, que en general bordean los 6, 7 millones de dólares, lo propio lo vamos a hacer en la Ecuatoriana, en Las Casas, en Orellana vamos a hacer uno, en Cayambe vamos a hacer otro más. Y en total, entre el año pasado y este año, habremos invertido aproximadamente 1.000 millones de dólares en este tipo de infraestructura. Así es que esto tiene un solo objetivo, que hasta el mes de octubre del próximo año ya no hayan quejas del call center. Ya el tema de que se demore el agendamiento sea una cosa del pasado. Gracias a que hemos emprendido, como nunca antes en la historia, la mayor inversión de infraestructura y contratación de médicos que se ha dado en la historia del IES.
Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más preguntas. Adelante. Ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera saber cómo ha evolucionado la rentabilidad del IES en los últimos 10 años y en qué rubros están invertidos, si es así la palabra, los capitales manejados por el BIES actualmente. Bueno, bastante bien. Solamente haciendo un comparativo, desde el año 2006 el BIES en total de todo su portafolio de inversiones tenía 2.400 millones de dólares. El BIES, el banco del IES, que fue creado en el año 2010. Hoy día, en este año, superamos los 18.000 millones de dólares. Son buenas noticias. De esos 18.000 millones de dólares, más de 6.000 están en las manos de nuestros mismos afiliados, especialmente que han accedido a un crédito hipotecario y que obviamente van pagando su crédito a 10, 15, 20, 25 años mes a mes. Otra buena parte se encuentra invertido en las empresas privadas, en papeles que se suelen ir negociando, alcanzan casi los 1.000 millones de dólares. También con su respectiva rentabilidad, que de eso podemos hablar incluso más adelante. Tenemos como 100 millones de dólares en crédito prendario, más de 2.000 millones de dólares en crédito quirografario, también en manos de nuestros afiliados y de nuestros jubilados. La rentabilidad promedio, para de una vez desmitificar este tema de los bonos del Estado, la rentabilidad promedio del BIES primero es de aproximadamente el 8% anual. Cuando no existía banco y en el año 2006 la rentabilidad apenas era del 0.3%. La rentabilidad que nos generan los bonos del Estado, más del 7%, 7.5%. La inversión que hemos hecho en el sector privado, un poquito más del 6%. Esto es importante, porque claro, la lógica sería invertir más en bonos del Estado porque es más rentable que lo que se genera en el sector privado. Pero nosotros tenemos una visión que va más allá de pensar solamente en un banco como banco. No estamos aislados del mundo. Tenemos que necesariamente pensar en la repercusión que esto pueda o no tener en el sector también privado. Al invertir también en el sector privado, eso quiere decir que generamos nuevas líneas de producción, nuevas empresas, generamos empleo. Al haber más empleo, hay más gente que es afiliada a la Seguridad Social y por ende también, aparte del beneficio para nuestros afiliados, más ingresos para la institución. Entonces uno tiene que manejar ese tipo de política. Pero mire usted, sin los bonos del Estado, que resulta ser un buen negocio y en el cual siempre el gobierno central nos ha pagado puntualmente todos los intereses de esta deuda, sin eso estamos hablando de 10.000 millones de dólares, 4 veces más que lo que se tenía en el año 2006. Así es como están invertidos responsablemente nuestros recursos. Yurien, de Andes, tiene otra interrogante. Sí, muchas gracias por esta oportunidad para nuestra agencia y queremos preguntarle, presidente, una vez que se ha definido el monto de la deuda a pagar del Estado al IES, ¿cómo va ese asunto? Si ya hay los primeros contactos, ¿qué nos puede adelantar al respecto? Muchas gracias, Yurien. Sí, debemos hacer hincapié una y otra vez que una vez que evidenciamos en principio que esta deuda era incuantificable porque no existían registros, al menos desde el año 2001 hasta el año 2009, sectores de la oposición se pronunciaron en el sentido de que sí había deuda. Yo soy una persona muy abierta al diálogo, especialmente, y tampoco me creo el dueño de la verdad. Y por ese mismo motivo, en febrero, en el anterior gobierno incluso, recurrimos a la Contraloría General del Estado para que haga un examen especial y nos diga si es que existía o no existía deuda. Y en el eventual caso de haberla, que nos diga de cuánto. Nosotros la solicitamos, eso está más que ya visto en todos los medios de comunicación y evidenciado. Ya la Contraloría, ustedes saben que se pronunció, dijo que si había deuda, que era de 2.500 millones de dólares, que contabilizado ya hasta estos meses casi llega a los 2.900 millones de dólares. Inmediatamente se notificó al Ministerio de Finanzas, a la Superintendencia de Bancos, a la misma Contraloría, para emprender camino a el respectivo cobro. La Contraloría nos ha pedido en un informe adicional que conformemos una comisión que está integrada por miembros del IES. Nosotros a su vez estamos pidiendo que la Contraloría acompañe con la cantidad de auditores que ellos crean conveniente, ojalá que la mayor cantidad posible, para que se haga rápido esa última determinación de verificar documento por documento, de modo que podamos ya enviar esto ya de manera formal, y muy especialmente la Contraloría al Ministerio de Finanzas,
un documento que permita llegar a un acuerdo con el Ministerio y a su correspondiente pago. Esta comisión, nosotros desde el Consejo Directivo del IES le dimos un plazo, ya que se conformó, de 3 meses para que lo termine. Ya debe faltar aproximadamente poco menos de 2 meses y medio para que terminen de hacer su trabajo, porque es un trabajo arduo a nivel nacional, revisando documento por documento de cada uno de nuestros hospitales, desde el año 2001, imagínense ustedes, hasta la presente fecha. Entonces eso va en buen camino y aspiramos que se culmine ya definitivamente con ese proceso, dado que esta fue una deuda que nunca desde el año 2001 ningún gobierno había podido pagar, que estaba escrita en un papelito, pero que no recibimos medio centavo, y que sí me enorgullece decir que somos la primera administración que le dio frente a este asunto y que está llegando a una solución real, en donde posteriormente ya se vea dólar por dólar, que en donde le llegue al IES de esa famosa deuda que venía desde el año 2001. Vamos a continuar hablando precisamente del tema de las deudas que se mantienen, ¿no? En este caso se registró que entre el 2012 hasta agosto del 2015 existió un perjuicio por parte de ciertos prestadores externos hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué sucedía esto? ¿No se estaba tal vez respetando los precios de la tabla de salud? ¿Cuál fue el informe que entregó Contraloría en aquel momento? Por varios motivos. Se hizo otra auditoría a los prestadores privados, es decir, a las clínicas privadas de salud que le prestaban servicios al IES. El IES obviamente pagó por esos servicios, pero una vez evidenciada la auditoría nos llegó el reporte que lamentablemente hubieran, porque hay clínicas de todo, tú sabes, pueden haber clínicas muy buenas, pero tampoco de las que no son muy buenas o malas. Y dentro de eso pues se encontró clínicas que, por ejemplo, en un centro odontológico te pasaban la facturación en donde le habían hecho 4 calces, por dibujarlo de mejor manera o decirlo de mejor manera, a una persona cuando realmente lo habían hecho una. ¿Cómo detectas eso? Si es que había un paciente que tenía que estar realmente hospitalizado 3, 4 días y lo tuvieron una semana o 15 días, hay un perjuicio para la institución. Si es que te cobran por un medicamento 20, incluso 30 veces más que por lo que realmente debió haber costado. Entonces ahí se hizo un análisis, la Contraloría emitió una glosa de $500 millones y posteriormente hacia ellos, ¿no? hacia las clínicas privadas. Por eso nosotros tenemos un pequeño colchón, ¿no? De 2, 3 meses siempre de reserva para que cuando ya se dictamine el rubro final, pues podamos nosotros cobrarla. Mandó a conformar otras comisiones, entre las mismas clínicas del IES y también personal de la Contraloría. De ahí tendrá que salir un resultado en el cual se está trabajando, en el cual seguramente no van a ser los 500 millones porque ya vamos evidenciando que algunos temas eran de forma, otros sí real. Y de ese resultado final el IES tendrá que cruzar cuentas con las clínicas privadas y pues finalmente ya recuperar también esos fondos, ¿no? Entonces, por eso también es uno de los motivos en que nos decidimos a hacer toda esta cantidad de infraestructura hospitalaria, siempre manejarlo de manera directa nos ahorra costos, no tenemos obviamente fines de lucro y eso hace más sostenible la seguridad social, pero más que nada no tenemos que estar de policías en ver si es que alguien nos quiso o no sorprender, más allá de los sistemas de control que se pongan. Entonces vamos bastante bien, vamos bastante bien en eso. Por supuesto. Con las clínicas privadas, no, de hecho sí, estamos trabajando con ellos mismos para poder ya darle punto final a este tema. Otro de los temas importantes, hace pocos minutos usted hablaba sobre la seguridad que debe tener el afiliado al momento de hacer uso del call center. ¿Cómo? Cuando muchas veces las personas se quejan de que hacen una llamada, le dan una cita luego de 3 meses. Esa ha sido una queja constante, pero esto también depende mucho de una base, que sería la contratación, el incremento de médicos y de contrataciones. ¿Cómo ha aumentado en los últimos años en esta gestión? Bastante bien. A ver, para también el tema del call center, ¿no? Hay citas que tú hoy día marcas el 140 y te van a dar seguramente para el siguiente día, en 2 o en 3. Pero hay otras, en materia de especialidad médica, en que se demoran un poco más. Y es hacia eso a donde le estamos apuntando. Si bien es cierto, nos dimos el trabajo de afiliar por el bienestar de nuestros obreros, de nuestros trabajadores, de nuestra gente, a la Seguridad Social a más del doble de lo que teníamos en el año 2006. Hemos más que duplicado la afiliación a la Seguridad Social. Por tanto, tenemos que atender al más del doble de pacientes. También nos encargamos responsablemente de triplicar la oferta de salud
contratando 3 veces más médicos y profesionales de la salud. Antes habían aproximadamente, solo en médicos, aproximadamente 5.000 y hoy por hoy tenemos 17.000. Para diciembre de este año tendremos 21.000 a propósito de los nuevos hospitales, de la nueva infraestructura que estamos ahora construyendo. Más plazas de trabajo significan además más plazas de trabajo, ecuatorianos. mejores servicios y, como yo me había ya comprometido hace algún tiempo, mi reto es que hasta el mes de octubre del próximo año este tema de las quejas del call center sean ya solamente cosa del pasado. Ya sean solamente cosa del pasado, porque hemos metido todo. Médicos, infraestructura, suministros, medicamentos, absolutamente todo. Entonces, veo con excelentes perspectivas el futuro de la seguridad social. Continuamos con más interrogantes. Giovanni. Gracias, Mariuxi. En cuanto a los gastos, o sea, ¿cómo funciona el IES en términos de cuánto gasta anualmente para todos los servicios que ofrece al ciudadano y a la ciudadana y a nivel de todo el país? Y si me permite, en términos de atención periférica del IES, o sea, en las provincias, ¿qué garantías tenemos para los ciudadanos y ciudadanas? Gracias. Y si me permite, Giovanna, hacer nuevamente un comparativo, en donde el IES en el año 2006 tenía ingresos por $1.000 millones al año y sus gastos bordeaban los $900 millones al año, 2006. Ahora, en el 2017, nuestros ingresos son 7 veces superiores, más de $7.000 millones percibimos en ingresos. Obviamente, nuestros gastos también se han incrementado, mayor cantidad de población, ahora ya se evidencia un IES que realmente es la primera alternativa para el ciudadano, ya no es la segunda, tercera como era antes, y nuestros gastos están bordeando los 6.400, 6.500 millones al año. Es decir, tenemos un superávit. En ese sentido, vamos bien. Pero obviamente tenemos que solventar toda la contratación de médicos, que la he mencionado más del triple, y toda la obra de infraestructura que estamos haciendo a nivel nacional. Evidentemente tenemos hospitales que son los más costosos, los de especialidades, que se encuentran en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Son hospitales muy grandes, pero también estamos invirtiendo en todo el otro sector rural, en la periférica. Estamos poniendo especial énfasis en el seguro campesino, en donde inauguramos solamente en este año 13 nuevos centros que no tienen nada que ver con los anteriores, mucho más grandes, modernos, dignos, con mayor cantidad de profesionales de la salud y que atienden de domingo a domingo, que es sumamente importante. En este año se van a empezar a construir 60 nuevos centros de este tipo, especialmente en el sector rural. Y no puede haber una sola provincia, ni una, que se quede sin sentir el beneficio de estar afiliado al IES y el beneficio de contar con nueva infraestructura y más médicos. Ese es nuestro compromiso, lo hemos venido cumpliendo y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Erika Estudillo, del Telégrafo. Ministra, muchas gracias nuevamente. Hace pocas semanas iniciaron los diálogos por la Ley de Seguridad Social. Si nos puede comentar cómo han avanzado estos diálogos, cuáles son los puntos más importantes de esta ley. Sí, mira, bien, bastante bien. Es el gran diálogo nacional de la seguridad social, en donde mucho de este tema tiene que ver con la ley de seguridad social. Arrancamos en la ciudad de Quito, ahí les dimos una apertura de información en todos los ámbitos, absolutamente todas las aristas que conforman la seguridad social, que incluye el tema de pensiones, de salud, riesgos del trabajo, todo lo que conforma el sistema, el banco, el BIES, absolutamente todo. Luego pasamos ya a la segunda ronda, llamémoslo así, que fue hecho en la ciudad de Guayaquil, en donde nos enfocamos netamente en el tema de salud, en donde, entre otras cosas que las hemos conversado el día de hoy, pues las hemos visto en más detalle, las necesidades de la población, de cómo en conjunto podemos ir construyendo un servicio mucho más de calidad, con más calidez, con más eficiencia. Estamos totalmente conscientes y eso nos va ayudando a ir mejorando nuestros servicios. El próximo ya mes, ya ahora en septiembre mismo, tendremos otra, la continuidad la vamos a hacer en la ciudad de Cuenca. Ahí vamos a topar específicamente el tema de pensiones y riesgos del trabajo, de modo que luego sigamos en esta ronda que nos va a durar más o menos, es un año que hemos planificado ir construyendo esto juntos, vamos a ir caminando de la mano, en donde nacerá una ley nueva de seguridad social, pero también nos permitirá de la mano ir construyendo un mejor servicio gracias a nuevas acciones administrativas, en donde hay buenas ideas que nacen desde la misma ciudadanía y a la cual hemos invitado. Y por si acaso,
hemos invitado no solamente a la gente que es afín a nosotros, inclusive a los sectores de oposición, siempre los invitamos. Serán cordialmente recibidos, les escucharemos y podrán hacer las críticas constructivas que ustedes crean pertinentes. Una última interrogante de Yurien, Agencia Andes. Sí, queremos preguntarle, hay un hospital emblemático que está siendo repotenciado, como es el Carlos Andrade Marín, Achecán, como todos lo conocen, creo que se está invirtiendo 38.5 millones. Se habla también de un nuevo enfoque para este hospital, creo que va a ser referencia a nivel nacional para la lucha contra el cáncer. ¿Qué impacto tendrá la repotenciación especial de este hospital emblemático para el país? Un impacto altísimo. Sí, empezó ya la repotenciación del Carlos Andrade Marín, lo has dicho bien, una inversión que supera los 38 millones de dólares. Hemos empezado por la parte hidrosanitaria, que quizás es lo que no se ve, pero va a abarcar el 100% del hospital de hospitalización. Tenemos áreas en donde están con 4 camas, no tienen baño, hay un baño para todo un pasillo, y nosotros tenemos que trabajar y hacer que la gente que esté ahí hospitalizada lo esté de una manera digna. Ya es más que suficiente con el dolor propio que deben sentir por su enfermedad. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es brindarles un mejor servicio, y parte de la infraestructura es clave de esto. Es así que al hacer el pediátrico de especialidades vamos a poder sacar a los niños del Carlos Andrade Marín, porque el Carlos Andrade Marín no era un hospital que fue preparado para atender a niños, y además van a poder salir todas las personas que se las atiende que son consideradas de segundo nivel, que no es un tema de especialidad médica, y se van a poder ir al nuevo hospital de Quito Sur. Obviamente se receptará mucho más gente todavía porque el hospital tiene 450 camas. Eso nos va a permitir, y eso ya lo estamos haciendo, ya repotenciar todo el hospital internamente, de modo que cada habitación tenga baño y que quede un hospital tan moderno como que si hubiese sido construido el día de hoy. Pero además, algo sumamente importante y que a mí me llena muchísimo, es lo que le vamos a dar a nuestros pacientes que lamentablemente tienen algún tipo de enfermedad catastrófica o como de cáncer, ¿no? Esa priorización que le queremos dar a ellos. Por eso es que ahora se va a llamar Hospital de Especialidades y de Oncología Carlos Andrade Marín. Vamos a meter mucho equipamiento nuevo, muchos más médicos en esta materia, y vamos a poder atenderlos de mucha mejor manera. Vamos a pasar a otro tema también muy importante, sobre todo para esclarecer la gestión que usted está realizando en este momento, porque usted ha sido llamado a rendir su versión por un presunto delito de falsificación y de uso de documento falso. Usted tenía que rendir su versión el 31 de agosto, no acudió. Esta ha sido una denuncia que ha hecho Alfonso Llanes a la Fiscalía por desaparición de balances. ¿Qué sucedió? ¿Usted va a presentar alguna contrademanda? Mira, ustedes lo conocen, probablemente sea una de las personas que ha venido combatiendo la corrupción, una de las que más por lo menos ha venido combatiendo la corrupción. Claro, cuando te informan de una denuncia, tú dices, bueno, ¿de qué será? Veamos. Claro, me notifican menos de 24 horas antes, entonces decimos, ok, pedimos una prórroga. Yo hubiese querido que ya se dé la verdad, hubiera querido que sea inclusive máximo el día de ayer. En todo caso, estamos siempre prestos a colaborar con la justicia como tiene que ser. Y mientras más rápido nos convoquen, mejor. Claro que en este caso, sí hay que llamar la atención en algunas cosas, ¿no? El denunciante, señor Llanes, que dice ser el presidente de la Federación de Maestros del Magisterio Nacional, que no lo es. No es cierto. Lamentablemente sí veo que en algunos medios de comunicación se han dejado sorprender porque incluso lo han entrevistado. Y no digamos la Fiscalía. En todo caso, no lo es. Y además de ya evidenciar esta mentira, lo que usted dice, que supuestamente existe un documento falso que se ha adulterado. Entonces, claro, no existe ese documento, esa es mentira. Pero ahí yo llamo la atención a la primera fiscal que convocó porque, claro, se supone que si te convocan es porque ya tienes el documento y a uno le llaman para que simplemente corrobore la firma. Pues no, si no, no entiendo para qué a uno le llaman. Ese documento no existe, es mentira. Pero por eso mismo quiero ir a la Fiscalía para poder evidenciar estas cosas. Y otra, y ahí sí ya, porque yo pensaba demandar, es cierto, yo pensaba demandarle al señor Llanes, pero ahora escuché en esta semana en una radio que el señor decía y aseguraba de que supuestamente la fiscal que nos había... No, la otra fiscal, la chica que creo que está haciendo un excelente trabajo, Diana Salazar, ¿puede ser? Diana Salazar. Diana Salazar
que había ido al edificio del IES para reunirse conmigo el día viernes de la semana antepasada. Entonces, otra mentira, porque si yo el día viernes estuve con ustedes, los medios de comunicación, haciendo, por suerte con ustedes, para que lo puedan evidenciar de mejor manera, haciendo el recorrido en el Hospital Carlos Andrade Marín, verificando que sí había stock de medicina. Entonces yo voy a ir a solicitar al mismo fiscal, al que me toque, y que le llamen, y quitándole un poco del valioso tiempo de la fiscal para que ella también declare si es que se ha reunido o no con uno. No es cierto tampoco. Entonces, miren, no se trata de meter en el mismo saco a todo el mundo. En eso hay que tener mucho cuidado. Yo ahí sí quiero decir un par de cosas. La primera, en el gobierno del presidente Rafael Correa, pasaron alrededor de 160 ministros de Estado, si más no me equivoco, por el gobierno. De la gente que está presa, siendo indagada, investigada, no lo sé, serán unas 10. Si fuese así, quiere decir que han tenido este tipo de, que han estado en este tipo de problemas y de cosas que nos han hecho quedar sumamente mal y que nunca debieron haberlas hecho, porque eso es algo desleal con la persona inclusive que les brindó la confianza. Pero no representan ni el 5%. Eso quiere decir que no pueden poner de ninguna manera a nadie en el mismo saco a todo el mundo. Y yo sí les digo, a mí no me pueden meter en el mismo saco que los corruptos esos de Petroecuador. O sea, yo seré el primero en criticar lo que ellos han hecho y ojalá que las sentencias no solo sean de 5 años, sino de muchísimo más. Porque es la única, aunque no la única, una de las mejores formas de demostrar el combate a la corrupción, dando penas ejemplares. En eso hay que ser muy, muy enfático. Obviamente existen otras herramientas también para combatir la corrupción, que nosotros de hecho la hemos venido implementando, ustedes ya de eso hemos hablado, pero en eso hay que ser enfático. Entonces estoy queriendo volar rápidamente, pero hacia la fiscalía. Pero descarta para ir una contrademanda. Mira, al principio sí quería demandar. Después de escucharle, creo que el señor tiene algún tema de salud, me imagino yo, porque uno no puede entender ese tipo de cosas. Y ahí sí, más bien, sí, me apena mucho, la verdad, lo del señor Llanes. En todo caso, él tendrá que responder por sus actos, si no en la justicia, por lo menos ante la sociedad. Muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista, una entrevista además histórica donde todos los medios públicos están reunidos aquí. Muchísimas gracias a Giovanna Tassi de la Radio Pública, a Erika Astudillo del Telégrafo y a Yorien Porteles de la agencia Andes. Recuerden además de que seguiremos nosotros siempre abriendo estos espacios para conocer precisamente las dudas que tienen ustedes, la ciudadanía. Ha sido Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, miembro del Buró del Presidente de la República, Lenín Moreno. Aquí finalizamos. Gracias por estar con nosotros.